Lo primero de todo, recalcar que sí tengo una vida privada y sí tengo que ganarme el pan para la semana. Entonces, por eso tengo otras ocupaciones fuera de aquí. Decís que sí vengo por el ayuntamiento, que no me miren, no quiere decir que no venga, aunque venga de horas o venga un fin de semana. No tiene nada que ver que no me miren en horario laboral, aquí yo no venga por el horario, sí vengo. Me mantengo en contacto con todo el personal, a través telefónico, a través de email, y cuando es necesario acudo al concello a tener reuniones con ellos. O sea, no es que tenga desatendida el área. Pero bueno. En lo referente al ordenamiento, pues a lo mejor será un problema mío. Yo pensé que le enviara un borrador, no el ordenamiento, un borrador, que es lo que siempre les dije, sobre el cual iba a mantener reuniones con ustedes. Sí, dijo un borrador, sí. Sí, pero mandaste. Que no mandaste nada. Vale, pues lo revisaré. Lo revisaré el correo. A ver si no se le envió por el tema del peso, pero bueno. Sí se tiene el borrador para mandarles, sobre el cual en todo momento les dije que nos íbamos a sentar y sobre el que íbamos a hablar sobre el tema del presupuesto, que siempre les dije que contaba con ustedes para la aprobación. Un borrador, no que dice exactamente, un borrador. El tema del personal, sí, hay una oferta pública de empleo de 2008, el cual se tiene 3 años desde que se hace para tramitar. No había nada hecho. No había nada hecho. 2008 más 3 en 2011, ¿no? No sé, cuando nosotros llegamos, como no fuéramos deprisa corriendo en una semana, ya no había hay una reclamación para mirar si todavía... Se encontra a publicación no BOE das plazas. Vai reclamar, facer unha investigación a ver se encontra a publicación do BOE da convocatoria das plazas. No, porque... É o que é necesario. Si son 3 años desde que se hace la convocatoria, en 2008, 2011, los grupos donde entramos ya no se podía realizar, ya no estábamos desde... ¿Cómo que no? No entraron en... Pero recordad que no había ni siquiera... Hombre, non pa iso non, pero coa aprobación do PSOE parece que lle faltan unha semana, non? Para hacer unhas cosas así. ¿Qué nos sustituye? Sí, nos sustituimos. A ver, hay gente que llegó a su etapa feliz en la jubilación, no la hemos sustituido. Sí hay gente que entró a través de los planes provinciales, pienso que llevamos 4 o 5, en los cuales fueron pasando diferentes, pero por servicios. Esta última tanda sí que hay 3 personas que están en auxiliares administrativos, que están echando una mano, no están cubriendo ningún puesto, están echando una mano, están apoyando en la administración. ¿Qué más decir? ¿Qué oficio echar una mano? Lo referente al comité de personal, yo no entro en eso, no les doy contestaciones en prensa y ellos lo saben, y pues mantendré una conversación con ellos para mirar lo que pasa, porque creo que en su día me entendieron, pero veo que por lo visto no me entendieron. Pienso que no tengo nada más que contestar de lo de hoy. Sí, me llamó un poco la atención en la moción que ustedes presentaron de la verdad es que hay muchas cosas como el personal de servicios como personal que está en política personal, los servicios están totalmente desatendidos, pero es que no están desatendidos, están atendidos, hay una persona de servicios que hay personal. Sí, un año, pero ya estaba hace 3 o 4 años, 5, todavía más.
Los pabellones tienen conserjes, están atendidos, y sí que hay mucho volumen de gente que pasa por los diferentes edificios que tiene el concello. Sí se está realizando limpieza en todos ellos. A veces no se puede realizar toda la que quisiéramos por el volumen elevado de actividades que se están realizando en los centros. Estamos trabajando en ello para un poco más de esa frase, como indicó anteriormente el alcalde, puesto que muchas veces se termina de limpiar, empiezan las actividades, a lo mejor son 100 niños los que pasan otra vez por encima de los jueces o los locales. Eso sí que é un problema. ¿Perdón? Ese é un problema, que están as señoras limpando e veñen os rapaces. Eu creo que había pedir un policía na entrada. E que non deixe estar os rapaces. No, venga. Esos son os problemas graves deste No me das palabras concello. en mi boca que yo no dije. Lo que digo es que son todas esas de discos que olvidan en los pabellones porque no tenemos muchos pabellones para realizar actividades y hay muchísima gente que pasa por esos centros. Es a veces imposible mantener limpio un local por el que pasa tanta gente. Home, mire, mellorou o seu compañeiro de grupo que dixo que os rapaces vexaban demasiado. Iso estaba todo, vale? Sabe, para gustar máis a súa explicación? Yo no voy a entrar en esos temas porque no vienen hoy aquí porque no estamos controlando a los niños ni nada. O sea, no controlamos las necesidades de ellos. Los padres están para eso. Yo me incluyo, puesto que tengo una hija y yo controlo a mi hija. Pero bueno, cada uno sabemos lo que tenemos. Y bueno, por mi parte, nada más. No, creo que ya